Él es exaltado, amén. Él es adorado, Él es alabado esta mañana. Él es nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bienvenidos todos. Sí. Esta mañana queremos darles la bienvenida a cada uno y en especial manera a los que nos visitan por primera vez. Sí, creo que acá. Sí, Jorge. Jorge. Muy bien, Jorge. Le damos un aplauso ahí de bienvenida, Jorge. Está ahí. Que Dios te bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no sé si alguien más nos está visitando. Creo que no. ¿Cómo se llama ella? Victoria, muy bien. Victoria, Dios te bendiga mucho. Amén. Muy bien. Bueno, creo que no nos visita nadie más, ¿no? Sí. Bueno, no me acuerdo si los presenté a Cristian y a... me olvidé. Anabela. ¿Los presenté la otra vez o no? Sí, los presentamos. Pero me parece que no los hemos presentado. Ellos vienen no solo para un rato, sino ellos vienen a vivir a Mar del Plata y se van a congregar con nosotros. ¿Sí? ¿Está bien? Amén. Así que bueno, creo que me había olvidado de decirlo. Así que bueno, gracias al Señor, bueno, por todo esto. Así que bueno, contentos, ¿sí? Si alguien más ha tomado una decisión de congregarse con nosotros, puede decir, yo me voy a congregar con ustedes, no me han nombrado. No sé si hay alguien más que no lo hemos... Muy bien. Bueno, esta mañana tenemos mucho para hablarles, ¿sí? Creo que la semana pasada hablaron del capítulo número 3, ¿sí? de 1 Corintios. Es un pasaje muy bueno, muy fuerte, ya que, bueno, ustedes lo que estuvieron viendo, bueno, fue cuáles son los problemas espirituales que hay atrás, ¿no? De las situaciones de división, ¿sí? Que tiene que ver básicamente con la carnalidad. Y cuando habla de la carnalidad, si no habla de los hermanos buenos para comer carne, ¿sí? Sino habla, por si acaso, no habla de las personas que tienen que ver con conductas, ¿sí? Como es los celos, la envidia, ¿sí? Y básicamente no entender qué es lo que Dios está haciendo. Bueno, uno de los problemas básicos de la vida cristiana tiene que ver con eso. La mayoría de las personas no entienden lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona en la iglesia, por ejemplo, se equivoca. O una persona hace, incluso intencionalmente, un error, o incluso una mala actitud, y la gente inmediatamente mira la persona, la actitud de la persona, y no ve a Dios detrás de todo eso. Bueno, y eso genera conflictos espirituales. Bueno, entonces la Biblia dice, Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿sí? O sea, que tampoco uno se da cuenta que uno está siendo tratado por Dios por medio de mis hermanos, bueno, que yo a veces hasta no los considero hermanos, ¿no?
pero de alguna forma Dios los utiliza para mi bien, para que yo me parezca a Cristo. Qué lindo, ¿no? A mí no me gusta mucho esa idea, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Es el trato del Señor. Bueno, y también ustedes terminaron, el pasaje termina con esto, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. O sea, no tenemos que sentir ni vergüenza ni orgullo. Bueno, creo que una de las cosas que yo decía a mis hijas cuando eran chicas, yo les decía lo siguiente, ¿no? Que ahora ya no se los digo más porque ya son grandes, bueno, ya no necesito decirles nada, pero cuando eran chicas yo les decía lo siguiente: ustedes no son, nunca van a ser mi vergüenza ni mi orgullo, ¿sí? Ustedes son mis hijas. ¿Entienden lo que digo, no? O sea, los hijos no son ni para orgullo ni para vergüenza. Entonces, como no son ni para orgullo ni para vergüenza, son los hijos y se acabó. No sé si me entiende. ¿Está bien? ¿Amén? ¿Sí? O sea, esto no es una cosa, por ejemplo, el padre dice: ah, mira, mi hijo se sacó un 10 y el mejor nivel es de mi hijo que se sacó súper, mira, y se siente, oh, ¿eh? Ahora, cuando le vaya mal, ¿qué va a hacer? Lo va a querer enterrar al pobre niño. No es para orgullo los niños. Bueno, nos alegramos, qué bueno, qué lindo que lo pudiste hacer. Y si no lo pudiste hacer, ya lo vas a lograr, va a irte bien. ¿Por qué? Porque papá y mamá te van a apoyar en la buena y en la mala. ¿Vamos bien? Así es ser padres. Bueno, yo así, ¿no? Y también Dios como padre es así. Nada más que a veces, viste, como dice él, también a veces nos azota, no nos da con alguna cosa, pero bueno, es para nuestro bien. ¿Está bien? Siempre es para el bien, nunca es para el mal, sí, nunca. Así que esta mañana a mí me gustaría hablar cómo resolver las aparentes divisiones. ¿Sí? Las aparentes divisiones. Bueno, y esto ustedes ya lo habrán visto. Bueno, creo que la semana pasada cuando vieron lo de Pablo, lo de Apolo, bueno, que uno decía que era uno, que era el otro, bueno, y todo esto. Pero esta mañana a mí me gustaría ver cómo las mismas cosas que son cuando uno comienza por la fe, también son las mismas que sirven para entender cómo funciona la iglesia. Bueno, uno de los problemas más serios de la gente es que nunca resolvemos nuestra vida. Bueno, hay gente que piensa que el problema, vamos a decir, siempre lo tiene alguien. Como alguien lo tiene, entonces yo no me gusta estas cosas. Pero en realidad tiene que ver conmigo mismo, porque yo no he resuelto mis problemas. ¿Sí? Así que bueno, yo espero que esta mañana sea bastante claro, ayudarles y también, bueno, a través de esto tal vez contarles cómo nos ha ido en nuestro viaje. A propósito de esto, quiero decirles que aquellos que saben, Luis y Evelina tienen 4 hijos, 2 de sus hijas están viviendo en Tandil, las 2 hijas que están viviendo en Tandil están casadas y Ruth tiene su esposo, es el que padeció el accidente, un choque impresionante con una persona que venía en moto a las 4:30 de la madrugada, sin luces, sin casco y con un problema de alcohol. ¿Sí? Los chocó, ellos ni siquiera se dieron cuenta de qué había pasado porque sintieron un impacto. Una velocidad impresionante venía, sintieron el impacto hace que de esquina a esquina el muchacho salga disparado, ¿no? Y cae, bueno, y ahí comenzó todo el drama. Nosotros a las 5 de la mañana teníamos que salir, nos levantábamos a las 5, a las 6 salía el colectivo, así que yo a las 5 me escribe un mensajito de lo que estaba pasando,
Así que bueno, viajamos hasta allá, ya con los planes cambiados. Y quiero decirles que hoy la persona esta está en un plan de recuperación ya casi muy bien, ¿sí? Así que gracias a Dios el Señor ha sido compasivo, misericordioso, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Así que bueno, hasta acá el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido, ¿sí? Así que bueno, y también después de eso, bueno, estuvimos con ellos, estuvimos con la familia y después estuvimos con nuestros hermanos, con Aide, ¿sí? Chacone, ¿sí? Estuvimos con ella y después, bueno, ya estuvimos con otra familia, ¿no? Todo eso fue entre que llegamos las 9, las 11, las 12 y a las 4 estábamos viajando para Capital Federal. Llegamos a las 8:30 de la noche, golpeamos la puerta donde estaba un pastor, se llama Enrique Ferrara. Lo saludamos, nos fuimos al hotel que estaba a la vuelta de la cancha de Vélez, ¿no? Y volvimos a la casa del pastor, eran las 9 y algo, comimos, eran casi la 1 de la mañana y nos fuimos a acostar para el otro día seguir la batalla, ¿no? Y así fue todo el día, ¿no? Acostarnos como la 1, levantarnos como las 7 y bueno, así que fue tremendo, un viaje así de tremendo. El Señor hizo grandes cosas que ahora después le vamos a contar, ¿no? Con el pastor en la iglesia, creo que se llama Puerta de Esperanza la iglesia, ¿no? ¿Sí? En Villa del Parque, ¿sí? En Capital Federal, y algunas cosas que ya les voy contando es que el pastor, ellos tienen una iglesia, un salón, debe ser 10 por 40, con más de, no sé, 100 y algo de sillas. La iglesia tiene 20, 25 personas, tiene todo un lugar así donde tienen guardadas 250 sillas de lo que eran, y tienen todo doble, equipo doble, unos parlantes impresionantes, todo, micrófonos, de todo, y solamente 20 personas. Es lo que hay en la iglesia, y fue impresionante ver la obra del Señor en medio de la gente, de los hermanos que estaban ahí. Así que bueno, nos vinimos muy contentos y bueno, agradecidos al Señor de poder empezar a ayudarles. Así que les pedimos que hoy lo coloquen en oración, que lo coloquen su nombre. La esposa se llama Liliana, así que pedimos que también estén orando por ella y por ellos, ¿sí? Para que esta iglesia se levante. Una de las cosas más curiosas que yo me estaba acordando hoy es que pongan el cartel, por favor. Sí. ¿Sí? Así, apague su celular, por favor, ¿sí? Bueno, y era esto que hace más o menos en el 2004, 2005, el Señor me dio todo un proyecto para iglesias pequeñas, ¿sí? Para toda Latinoamérica. Yo lo escribí, lo tengo todo escrito, y lo vamos alcanzando como poco a poco, y cada vez que pasa algo así me doy cuenta de que el proyecto es una realidad muy fuerte. Así que hermanos, yo creo que, bueno, van a haber cambios muy grandes. A propósito de cambios muy grandes, ya les pido a los hermanos la próxima semana a las 9:30 de la mañana a toda la gente del equipo de la iglesia que venga, por favor. Tenemos cambios muy fuertes, muy fuertes. Así que bueno, los esperamos a todos. ¿Quiénes son los del equipo? Son los que coordinan células y los que ya saben que son del equipo, ¿sí? ¿Sí? ¿Está bien? Y los que dicen, no, pero yo nada que ver, y es del equipo, alguna vez digo, pero bueno, también venga, ¿sí? Y si vienen todos, mejor, porque así les comento a todos los cambios, ¿sí? Que no son cambios para hoy, pero son cambios que se vienen, y es necesario que usted los tenga claro, ¿sí? Y que los tengamos todos claros, porque como se darán cuenta, el Señor está en medio de nosotros y no podemos seguir igual.
Amén. Si usted tiene visita, la casa no puede seguir igual. Amén o no. ¿No? Y acá le estamos metiendo el Señor, ¿qué mete en la casa nuestra? La carpa de Él. Entonces tenemos que sacar muchas cosas nuestras y ponerla de Él. Amén. Bueno, aleluya. ¿Sí? Silvia, ¿querés añadir algo antes que predicar? ¿No? ¿Está bien? Bueno, muy bien. 1 Corintios, capítulo número 4, versículo número 1. Donde dice lo siguiente: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sí? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Gracias, hermano. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bueno, gloria a Dios. Esta mañana, entonces vamos a hablar cómo podemos resolver las aparentes divisiones. ¿Sí? Aparentes divisiones. Primero que todo, ¿sí? Primero que todo, la iglesia de Jesucristo, los hermanos, para poder resolver algunas situaciones del corazón, bueno, y ahora vamos a poner algunas ideas. Bueno, hay personas que les cuesta mucho, ¿sí? Como pertenecer, ¿sí? Hay gente que es como inconquistable. ¿Conocen ustedes personas así? ¿Viste? Hay gente que a mí nunca nadie me va a conquistar, ni el trabajo, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. Yo siempre como que voy a estar a la distancia, ¿no? ¿Miran ustedes a esa gente? ¿Ustedes, hay alguno de ustedes así acá? Y medio inconquistable así. Hay otro, ¿no? Yo no pertenezco a nada, ¿sí? Había una canción que no la canten por si acaso, y si la escuchan traten de aislarse de ella, que dice, no soy de aquí ni soy de allá, ¿no? Eso también es raro, ¿sí? Pero hay mucha gente en la vida que es inconquistable, o sea, deja un poco, negocia, pero la persona siempre está para acá. Bueno, el apóstol Pablo decía, todo es vuestro, ¿sí? El tema es que si todo es mío, también yo pertenezco a alguien. ¿Está bien o no? Los esposos se pertenecen, ¿sí? No escucho amén, ni gloria a Dios, nada, porque me parece que no les gusta mucho esta idea, ¿no? Bueno, y los padres le pertenecen a los hijos, y los hijos le pertenecen a los padres. Yo sé que usted piensa esto, y en nuestro mundo nos está enseñando cada vez más que cada uno, ¿sí? Tiene su celular y nadie se lo va a mirar. Y que el celular es privado, que no sé qué más es privado, y que todo es privado, ¿sí? Y que usted le da al otro lo que a usted le parece, ¿sí? Bueno, esa manera de vivir lo que hace es que nos transforma a todos en unos egoístas tremendos, ¿sí? Y en gente que no quiere darle cuenta nada nunca a nadie, ¿sí? Y acá no estamos hablando de cosas institucionales, sino estamos hablando de personas, ¿sí? De personas, ¿sí? De personas que pueden entrar en tu computadora, ¿sí? ¿Usted cree que alguien puede mirar su computadora, no? Seguro, ¿no? Pues yo voy a ir a su casa y le voy a decir, hermano, déjeme mirar su computadora. ¿No? ¿Y la tablet también se puede mirar o no? Cualquier persona te la puede mirar, ¿o no? ¿Por qué?
porque eso evita el egoísmo, eso evita el yo me pertenezco a mí mismo, bueno, y no soy inconquistable. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque dice la palabra, así pues, téngannos los hombres, y esa palabra, téngannos los hombres, es la idea de considérennos, ¿sí? Considérennos, dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, dos cosas tienen que considerarlo. Uno, servidores, o sea, ¿sí? Personas que somos sirvientes, ayudantes, ¿sí? Somos guardias, somos ministros, ¿sí? Cuando dice la palabra ministro, cuando usted escuche la palabra ministro, ¿sí? Hay dos ideas básicamente que se traduce por ministro. La idea de diácono y la idea esta del hupertes, ¿sí? O, ¿sí? Servidor, ¿sí? Diácono, que se traduce como diácono, servidor, ¿sí? Cuando usted dice, ¿a quién llamo para que me ayude? Llame a los diáconos. Bueno, los diáconos, lamentablemente en la iglesia, se transformaron en los que mandan. Cuando usted va a una iglesia que tiene diáconos, los diáconos son los que se presentan y le dicen, sí, mire, nosotros somos acá los que mandamos. Esos son los diáconos, ¿verdad? Pero el término es para servir, no es para mandar, ¿ah? Pero no sé cómo se llegó a ser que eran para los que mandan. Y la idea está del huperetes, ¿sí? Esa idea es de también servidor, sirviente, ayudante, guardia, ministro. Bueno, es un ministro. Entonces, ¿qué es un ministro? Es un servidor, ¿está bien? O sea, cuando yo salgo afuera y yo les cuento a ustedes que me acosté a la 1 de la mañana, que nos levantamos temprano, que fuimos de un lado a otro, que oramos por un hermano, que fuimos por otro, que ayudamos a otro, y todo ese esfuerzo, ¿qué estábamos haciendo? Sirviendo. ¿Y está bien o no? Sí, es que para eso estamos. ¿Estamos, no? O sea, no estamos para que nos sirvan y que nos den a nosotros, sino estamos para servir. Ese servicio, ¿sí? Esa es una persona que está sirviendo. ¿A quién sirve? ¿A quién servimos? A Cristo. Servidores de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ayudamos a las personas, servimos a Cristo. Bueno, y esto es algo muy importante, incluso más cuando el apóstol Pablo, este es como un principio de Dios en la Biblia. Siempre nosotros servimos a Cristo. Si usted, dice la palabra, si usted ama a su esposa, dice, ¿a quién usted ama? A Cristo. Si usted se sujeta al esposo, ¿a quién se sujeta? A Cristo. Si los hijos obedecen a los padres, ¿a quién obedecen? A Cristo, ¿sí? Si los padres crían bien a sus hijos, ¿a quién lo crían bien? A Cristo. ¿Ves que no era tan complicado? ¿Entiendes? O sea, es todo lo mismo, o sea, siempre es lo mismo. ¿A quién servimos entonces? A Cristo. Bueno, este es un problema grave muchas veces en la cabeza de la gente, porque la gente piensa, incluso se han hecho, hermanos, hasta juicios a la iglesia. ¿Por qué? Porque se dice, mire, yo hice tal y tal cosa y a mí me tienen que pagar tanto y tanto y tanto y tanto, ¿sí? ¿A quién sirve la gente? A las personas. ¿Saben lo que están haciendo las iglesias? Están sujetándose a una ley de ONGs, donde esas leyes de ONGs, las personas que ayudan firman un contrato que es un contrato de servicio y hacen todo lo que hacen en la iglesia. Le dice el pastor, ¿usted quiere hacer algo? Sí, fírmeme el contrato, dice, porque si no, después usted me va a hacer un juicio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? En vez de servir a Cristo, servimos a una institución. ¿Y qué está pasando como consecuencia? Por supuesto, ¿qué va a pasar? La iglesia está protegida legalmente,
pero también nos estamos protegiendo ¿de qué cosas? De la bendición. Nos transformamos en una institución legalmente hecho, pero nada más que eso. ¿A quién servimos? A las personas. Para eso hay una ley de servicio. Fíjense ustedes lo que se tuvo que hacer. Hay una ley de servicio, pero nos perdimos ¿a quién? A Cristo. Porque ya en el cielo o en la relación con el Señor, yo ya no lo sirvo a Él. Es fuerte, ¿ah? Es fuerte. Bueno, ahora asiste a la iglesia. O sea, es como que hemos entrado en una vorágine donde no nos hemos dado cuenta que nos defendemos legalmente, pero a la vez nos perdemos a Cristo. Entonces la primera cosa es servidores de Cristo. O sea, la iglesia y yo como ministro y la iglesia como tal debe considerarnos a sí mismo y unos a otros como que servimos a Cristo. Si yo le doy un vaso de agua, el hermano acá que me trajo el cafecito, que se lo agradezco mucho, ¿sí? Él, ¿a quién le dio el cafecito? A Cristo. ¿Están seguros? Pues yo me lo estoy tomando. ¿Ah? ¿A quién le dio el cafecito el hermano? A Cristo, porque el Señor dijo, si alguno de ustedes, ¿sí?, recibe o da un vaso de agua a uno de ustedes, ¿a quién lo hace? A mí me lo da. Bueno, y esa era la sorpresa en el juicio final. Señor, ¿cuándo te vimos así? Entonces, hermanos, la primera cosa para evitar las divisiones entre nosotros, ¿qué es? El Señor te está usando, hermano, como un clavo en mi vida. ¿Sí? ¿A ver o no? Ah, eres un clavo, eres una espina en mi vida, pero Dios está atrás de todo. Él te está usando a vos para corregir mi vida. No sé qué me está corrigiendo porque no me doy cuenta, ¿sí? Porque muchas veces uno piensa que uno sabe todo lo que tiene que cambiar, pero a veces no. Así que el primer punto que usted tiene que tener claro es, ¿a quién servimos? A Cristo. ¿A quién sirvo yo? A Cristo. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo los atiendo a ustedes, cuando yo los oigo a ustedes, cuando los visito, cuando oro por ustedes, cuando nos encontramos, cuando le enseñamos, cuando hacemos todo, ¿a quién sirvo? A Cristo. Ahora, cuando yo los miro mucho a ustedes y me doy cuenta que no es Cristo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a usted cuando usted se da cuenta que el hermano no se parece en nada a Cristo? Usted dice, te voy a hacer a semejanza del Señor, ¿no? Te voy a dar una forma de que parezca a Cristo. ¿O no es así? Entonces, nosotros necesitamos esa visión de que a Cristo tenemos que servir. La segunda cosa que habla el apóstol es que somos administradores de los misterios de Dios. Bueno, esta cuestión de administración tiene una idea de dónde viene la palabra economía en nuestro vocabulario, y es, en este caso, es oikonomos, ¿sí? Oikonomos, ¿sí? Que tiene que ver con esto de administrador o tesorero, ¿sí? Fíjense ustedes, somos administradores ¿de qué cosa? De los misterios de Dios. O sea, ¿cuál es la tarea de un apóstol, de un profeta, de un pastor, de un maestro, de un evangelista? Entonces, es administrar los misterios de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con eso? ¿Sí? Es que los misterios de Dios o la idea del evangelio se va dando y se va dando para que las personas crezcan, para que las personas maduren, para que las personas se desarrollen. Entonces la iglesia, a medida que recibe la administración de los misterios de Dios, entonces la iglesia, ¿qué le pasa? Crece. Entonces el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, tiene que ser gente entendida en ¿qué cosa? En los misterios de Dios. O sea, uno tiene que saber qué hacer
¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros fuimos a la iglesia del pastor Ferrara, ¿sí? Cuando yo empecé a hablar con él y él me contó su historia, yo me di cuenta qué cosa Dios quería hacer con él. ¿Me entiende? O sea, ahora si yo no me doy cuenta qué Dios quiere hacer con él, ¿qué le digo yo? ¿De qué hablo? De lo que a mí se me ocurre. ¿Me entiende? O sea, pero yo tengo que darme cuenta. Eso es administrar los misterios de Dios. Entonces, es como, lo vamos a colocar así para que usted entienda. Son canillas. ¿Sí? Entonces el pastor dice, bueno, hoy vamos a abrir la canilla de agua caliente. Mañana la de agua fría. ¿No? Vamos a ir entibiando, vamos a ir combinando. De esta sale chocolate. ¿Sí? O sea, ¿me entiende? De esta va a salir crema. De esta va a salir helado. Yo estoy tratando de ver. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que va a pasar? Los misterios de Dios se administran para la iglesia. De esta manera nosotros pastoreamos la iglesia. ¿Sí? No es simplemente hacer cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, abrimos la canilla del agua, viejo, pero sí, pero ahora necesitan agua tibia. Ahora necesitan comer algo. Y si no comen, no saben. O sea, tenemos que ir administrando. ¿Vieron ustedes que el apóstol decía, cuando ustedes leían la semana pasada, sobre el tema de la comida? ¿Sí? Ahora no pueden comer comida sólida. Entonces, ¿por qué? Porque el apóstol estaba administrando los misterios de Dios. Entonces todos nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de administrar los misterios de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un buen pastor? ¿Qué es un buen apóstol? ¿Qué es un buen profeta? Alguien que administra los misterios de Dios. Administra significa que hay entre la demanda, y escúcheme bien, la demanda y la riqueza que Dios tiene, uno sabe que se aplica. ¿Está bien? Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad, una laringitis o no sé, una cosa acá en la garganta, una infección. Bueno, y usted le da vitamina, un golpe vitamínico en una inyección. ¿Lo va a ayudar? No lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque no ataca la enfermedad. O sea, hay que administrar, ¿vieron ustedes? ¿Sí? ¿Vieron que ustedes se administra una inyección? Bueno, ¿por qué se administra una inyección? Porque se hace esto de la demanda y la oferta. O sea, entre eso nosotros tenemos que administrar. ¿Qué es lo que Dios tiene y qué es lo que la persona necesita? Eso lo hacen los ministros. Pero también la iglesia, recuerden que la iglesia, la obra del ministerio la hace la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes o no? Amén. Entonces, ¿quién tiene que aprender a administrar las cosas de Dios? La iglesia. Amén. Bueno, ¿quieren preguntar algo ahí? ¿Tienen dudas? No, no tienen dudas. Bueno, sigamos entonces. En esta administración, ¿sí?, todo el propósito, ¿sí?, del administrador es que Dios nos bendiga o a nosotros se nos dé, ¿sí?, alabanza. Fíjense ustedes, alabanza en este sentido, dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Sí? O sea, ¿de quién viene la alabanza después de haber hecho una buena tarea de administración? De Dios. O sea, lo que yo tengo que esperar es, la alabanza viene ¿de dónde? Viene del cielo. Y esa alabanza es la perdurable. Cuando el Señor le decía a los siervos, le decía, bien, buen siervo y fiel. Esa es la alabanza. Bien, entra en el gozo de tu Señor. Bien, fíjese qué específico. ¿Dónde entra? En el gozo de tu Señor. Bueno, ¿por qué? Porque claro, la tarea no es de la más dulce. Aleluya, no escuche nada, ¿no? Usted sabe, ¿no? La tarea pastoral
¿no? No es dulce. La tarea pastoral muchas veces tiene, vamos a decir, diferentes acciones amargas, dolorosas, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? O sea, eso es algo impresionante. A mí una de las cosas que a mí más me impresiona de la Biblia es la exactitud con que enfrenta las cosas. Una cosa con la otra cosa, esto con lo otro. Por ejemplo, las bienaventuranzas. Qué perfección que hay para cada cosa. Es asombroso. Yo me quedo asombrado. Entonces, la administración buena que va a generar alabanza. Entonces todos nosotros tenemos que un día esperar que el Señor nos retribuya. ¿Y nos va a retribuir? Sí que nos va a retribuir. El Señor ya dijo, el que deja en esta vida padre, madre, hermanos, hermanas, casa, por causa de mí, dice, recibirá en esta vida. Recuerde, padre, madre, hermanos, hermanas, ¿sí? Todo y con persecución. Es nada más. Persecución, ¿sí? Y la vida eterna. ¿Se acuerdan de eso, no? Amén. O sea, ninguno de nosotros puede recibir, vamos a decir, un montón de cosas después de haber abandonado sin persecución. Yo siempre le cuento a Silvia y le digo, a veces comentando, le digo, cuando yo antes de aceptar el llamado al ministerio y dedicarme completamente al ministerio, todos eran amigos míos. Tenía amigos por todos lados, ¿sí? Siempre tuve muy buenas relaciones con las personas. Cuando empecé el pastorado, le digo, gané enemigos por todos lados y sin hacerles nada de forma directa. O sea, viene la persecución, no hay forma que no venga, ¿sí? Es parte de la vida cristiana. Ahora, el segundo punto, entonces, la actitud hacia los que ministran. La primera cosa que dijimos es que los mismos ministros deben considerarse servidores de Cristo, administrador de los misterios de Dios, aprender a administrar los misterios, ¿sí? Los ministros necesitan ser fieles, o cuando dice la palabra fiel, en realidad es gente que cree continuamente, o sea, se maneja por fe, ¿sí? A eso se llama la palabra fidelidad, de donde viene la idea de pistis o fe, ¿sí? La palabra fe, ¿sí? Es la palabra donde dice, la fe a uno lo hace ser una persona constante, continua y hacer siempre lo mismo. Entonces, la idea es la alabanza de Dios, porque Dios es el que sabe cómo premiar, ¿sí? Si alguien ya lo premia a uno, no te van a premiar arriba, no hay 2 veces premio. Por eso yo le vuelvo a decir lo mismo. Por eso el Señor decía, yo siempre decía, ¿por qué el Señor dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha? ¿Por qué es por eso? Por causa del premio. O sea, si los demás saben lo que yo hice bien, me van a felicitar. Entonces en el cielo dice, ya no los felicitamos acá. Entonces, para haceos tesoro en el cielo. Entonces, ¿cómo se hace? Yo también decía, ¿cómo se hace tesoro en el cielo? ¿Cómo se hace tesoro en el cielo? Cuando yo hago algo y nadie lo sabe, nadie me puede felicitar por eso. Entonces, tengo premio en el cielo. Ahora, cuando todo el mundo sabe lo que yo hago y todo el mundo dice que bien, que bien, que bien, ya no hay nada en el cielo. Se acabó. Entonces, yo quiero la alabanza del cielo. Nadie tiene que enterarse de lo que yo hago. Bueno, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos
contra otros. El envanecimiento, anote esta palabra si usted quiere, el envanecimiento va a venir de ir más allá de lo que la Escritura tiene. Siempre que nosotros vayamos más allá de la Escritura, vamos a enorgullecernos, ¿sí? Y nos vamos a enorgullecer unos contra otros. No, porque vos no sabés cómo enseña el hermano A. Ah, pero eso es porque vos nunca escuchaste al B. ¿Entiendes? Y ese porque nunca escuchaste al Z. ¿Sí? ¿Por qué nos pasa eso? Empezamos a pensar más allá de las Escrituras. ¿Por qué? Las preguntas son claras acá y nos van a ayudar a entender esto. Fíjense, dice, porque ¿quién te distingue? ¿Cuál es el problema acá? Que nosotros vemos que la gente se distingue por sí misma. O sea, empezamos a mirar algo que yo prediqué una vez, que es, en vez de ver a Dios, ¿a quién vemos? A las personas. Supongamos, vamos a pensar esta mañana, acá Matías tiene una característica desarrollada espiritual que el Señor le ha dado, ¿sí? Entonces yo miro allá a David y digo, no, David no tiene tantas características espirituales como Matías. Entonces yo me gusta más Matías y cuando enseñe Matías, voy. Y cuando enseñe David, lo boicoteo, no voy nada. ¿Entiende o no? Usted dirá, pero eso no se hace. Dígame que no se hace. Dígamelo a mí. ¿No? Bueno, se hace. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo pienso que Matías sí y él no? ¿Por qué? ¿A quién yo veo y a quién no veo? Veo a Matías como que Matías tiene habilidades propias que son de él y no veo a Dios. ¿Y qué veo en David? Veo habilidades propias como que él no quiere tener esas características. Pero ¿a quién no veo? A Dios. Como no lo veo a Dios, me transformo en un divisor. Internamente estoy dividido. ¿Por qué? Porque no puedo ver lo que el Señor quiere hacer. ¿Se me dan cuenta, no? Bueno, ¿quién te distingue? La pregunta es, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Bueno, queridos hermanos, algunos de ustedes saben, a nosotros nos han copiado cosas. Hay pastores que me copian cosas, hay otros que hacen un montón de cosas. Bueno, entonces llega el punto donde uno dice, pero si te copian, ¿por qué no vas y reclamas? Y la pregunta obvia que es, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Por qué te adueñas de lo que no es tuyo? ¿Me entiende o no? ¿Por qué en un libro que decimos que vamos a contar algo que Dios hizo, le ponemos copyright? Copyright, ¿ustedes saben lo que es? Copyright es copia mía. Y mía y solamente mía. Y el que quiere decir algo de lo que está en este libro, me tiene que pedir permiso a mí y me tiene que pagar porque esto es mío. Muy bien, siga con lo suyo. ¿Me entiende, no? Siga con lo suyo. Porque eso es suyo. Pero lo que viene del Señor, yo no me lo puedo apoderar. ¿Vamos bien o no? No es mío. ¿O es mío? No sé si me entienden. La presencia del Espíritu, ¿quién la da? Yo no tengo que ver con eso. Yo no soy el dueño de la presencia. Hay iglesias que siguen pensando que la presencia la hace descender los cantantes y los músicos. ¿Quién dijo que eran los dueños de la presencia? ¿Me entienden, no? El Señor da el Espíritu y no lo da por medida. Si Él no lo da por medida, ¿por qué nosotros nos apoderamos de lo de Dios? Entonces, yo no soy dueño, pero usted tampoco es dueño. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a apreciar? La relación, y en lo que trata el apóstol de decirlo en el fondo, es una relación por amor con los hermanos.
Y después el apóstol en 1 Corintios 13, yo solamente me voy a adelantar, dice que al hermano más débil hay que tratarlo mejor. A los fuertes usted los puede cachetear un poco, pero a los débiles hay que tratarlo de lo mejor. ¿Por qué? Porque son débiles. ¿Entienden o no? ¿Amén? O sea, no podemos hacer cualquier cosa porque no es nuestro, en el sentido de que nosotros lo poseemos y a nosotros lo tuvimos por inspiración propia porque yo soy muy desarrollado. No, hermano, no, al contrario. Yo no tenía ningún desarrollo y el Señor tuvo que venir y enseñarme porque si no, no veo una. Amén. Así que no va por ahí. Bueno, versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. O sea, ¿qué le está diciendo? ¿Ya entendieron lo que le dice acá? ¿Ah? ¿Sí? Ya, ¿no? Ahora se me hacen los que comieron mucho, ¿no? Y tienen comida como los camellos, ¿viste? Ya la tienen toda comida para adentro, toda la comidita de ustedes, ¿sí? Sin nosotros reináis. Y dice, y ojalá reinaseis. Ojalá, dice, para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Vieron ustedes que el apóstol Pablo, qué hace el apóstol Pablo? Dice, si ustedes reinan, ¡qué bueno! Porque yo también reino. Por supuesto, a los otros no les gusta eso. No, pará, o sea, nosotros reinamos, vos no. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que había hecho el apóstol Pablo cuando había llegado a Corinto? ¿Cómo había predicado? Con debilidad, con temor, con temblor, como un enfermito. Había llegado ahí. Entonces, por eso no lo querían al apóstol Pablo. Ni lo querían reinando con ellos tampoco, ¿sí? Porque no tenía apariencia de rey. ¿Estamos? Bueno, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol? O sea, ¿cómo es esto? En la vida cristiana, hay cristianos exitosos y hay cristianos fracasados. Hay apóstoles desarrollados y hay apóstoles no desarrollados. ¿Cómo es esto? Dice él. Si somos todo un cuerpo, que después por eso él empieza a plantear esto. ¿Cómo es esto? O sea, nosotros somos los desgraciados que andamos de barco en barco, casi nos hundimos. Y ustedes, porque están en Corinto, en la mejor ciudad de toda de esta provincia, a ustedes les va re bien, y ustedes son re buena onda, y a ustedes el Señor los recontra requete bendice, y a mí, que ando predicando por todos lados, que parezco flaco, ya de hambre, ayunando por todos lados, bendiciendo a medio mundo, pero ustedes son los ricos ahora. ¿Cómo es eso? ¿Entienden lo que digo, no? Entonces, eso mismo nos pasa entre nosotros. O sea, ¿cómo corregir la división entonces? Número 1, miremos a Cristo, todo hacia Él. Número 2, consideremos a los demás como parte de nuestras victorias. ¿Entienden lo que el apóstol Pablo decía? O sea, ¿cómo esto? O sea, ustedes a mí me excluyen cuando les va bien, pero cuando necesitaron, que es lo que nos va a decir ahora, ¿sí? Cuando necesitaron, bien que recibieron el Evangelio, bien que recibieron la palabra de poder, bien que Jesucristo hizo entre ustedes milagros, señales y prodigios. Pero cuando ya estuvieron bien, ¿qué hicieron? Miraron para el otro lado. Entonces, como iglesia, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que incluirnos, ¿sí? Por eso que es tan importante esto que yo decía cuando comenzamos a hablar, esto de los hermanos inconquistables. Ah, ¿pediste oración a la iglesia? Y no. ¿Y por qué no pide oración? No, porque yo me la arreglo solo. No me digas. Pero ¿y por qué no pides oración? ¿Por qué no dices a la iglesia? Planteala a la iglesia. Y no, porque el Señor oye mis oraciones. Pero es la iglesia, no sé si me entiende. Por eso nosotros le mandamos pedir oración. Nosotros somos dependientes de la iglesia, porque creemos que la que oye, el Señor oye es a la iglesia. ¿Entiende? Y no importa
Si el hermano está muy arriba o abajo, no importa. Si el hermano ora por mí, yo sé que Dios lo oye. ¿Entiende? Entonces la iglesia es valiosa. Esto es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo, ¿sí? No, la iglesia no es algo propio. Y también vamos a ver en el versículo 9 al 13, entonces, el apóstol vive una realidad y la iglesia vive otra realidad. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Esto es como que alguien, ¿entiende lo que está diciendo el apóstol? Ustedes ahora se empezaron a comer y a comer, claro, y nosotros fuimos los que le pasamos toda la comida y ustedes engordaron y nosotros nos hicimos flacos. ¿Cómo es esto? No sé, y ahora ustedes se creen todo y nosotros ¿qué? No sé, es como, no es así, es lo que está tratando de decirle, ¿sí? Nosotros, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, fíjense, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿No? Igualito que los apóstoles modernos. No. Ustedes se dan cuenta que no tiene nada, ¿no? Ahora, no escribo esto para avergonzaros, dice. ¿Me entiende? Porque en realidad es como que él sabe lo que está haciendo, pero dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Muchas veces la iglesia tiene que ser corregida. La iglesia tiene que ser corregida en la manera de hacer las cosas. Porque muchas veces nosotros como seres humanos que somos, ¿sí?, nos enchuecamos. Bueno, y vuelvo a decirle lo mismo, si usted un día descubre que yo me estoy enorgulleciendo y me creo todo, entre todos los hermanos me agarran y me dan una paliza. Y dice, pastor, esto es para que aprenda a ser humilde, ¿sí? Porque tiene que haber un punto donde alguien te frene. Yo vuelvo a decir lo mismo, si un día usted descubre eso y dice, el pastor se volvió orgulloso, ahora anda con unos relojes de oro mostrando una cosa acá colgando, ¿no? Y se coloca acá, no sé, unos sacos de $20,000. Usted va, me agarra, me rompe el saco y dice, tonto. Porque usted, ¿me entiende? No se puede admitir ese tipo de cosas. ¿Me siguen lo que les digo, no? No se puede. ¿Por qué? Porque si no, nos perdemos la iglesia, nos perdemos la comunión, nos perdemos la amistad, nos perdemos a Cristo. ¿Y qué es lo que queda? Una exhibición de poder y de autoridad humana. Y necesitamos a Cristo. Eso es lo que el apóstol decía. Yo no les escribo para avergonzarlos, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Cuál es la clave de la amonestación? El amor. ¿Está bien? Ahora, yo entiendo el amor y yo sé que hay mucha gente que entiende el amor de una manera que uno dice a veces, ¿de dónde estas personas aprendieron a amar? En nuestra historia, la mayoría de nosotros aprendimos a amar en la familia. Y algunos respetaron un dicho popular que decía, el que te quiere te aporrea. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que hay un dicho popular eso, no? Entonces pensamos que amar a una persona es pegarle, ¿no? Y no es pegarle, ¿sí? O también nosotros vimos en la familia la idea de el dejar hacer. Bueno, te gusta hacerlo, te gusta llegar a las 3, llegar a las 3, llegar a las 6, llegar a la hora que se te cante, porque papito y mamita te aman, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas cosas generan en la persona una experiencia. Cuando usted viene a la iglesia con la experiencia del amor grabado acá en su cabeza. Entonces dice,
usted dice, en esta iglesia te aman. Entonces, ¿qué significa? En cualquier momento me la van a dar. O no, bueno, la hermana Graciela tiene esa experiencia, ¿no? Bueno, es así o no. Bueno, en el otro lado no, dice, no, acá nadie te va a decir nunca nada, vos podés hacer lo que te cante, ¿sí? Total, ¿no? Así que cuando uno de los dos, nadie le pega a ese, dice, qué raro acá, no te aman, acá no hay amor. Bueno, y en el otro lado, ¿sí? Dice, no, si alguien te corrige, dice, mira hermano, esto no es así, vaya por allá, dice, no, acá ya no te aman, ¿sí? O sea, ¿vieron ustedes? La experiencia personal marca. Ahora, el apóstol Pablo, cuando estaba acá diciéndonos esto, ¿sí? Él decía, ustedes son hijos míos amados. Bueno, una de las características de ser pastor, de ser apóstol, de ser profeta, de ser maestro, de ser evangelista, ¿qué es? El amor por las personas. ¿Sí? Y cuando hablamos del amor por las personas, no estamos hablando de solamente, bueno, no importa lo que pase, está todo bien, no. La persona que ama a la otra dice, hermano, mire, esto es así, acá, esto vaya por este camino, ¿no? Y hay una confrontación también, o sea, hasta la confrontación es parte de ser del amor, ¿sí? El amor tiene que ver entonces con esto, entonces vamos a corregir los problemas. ¿Cuál es el tema de Pablo acá? El tema es que dice, aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo. Este término ayos, ¿sí? Va a tener que ver con un término que nosotros conocemos como pedagogía, ¿sí? El término que ustedes conocen es pedagogía. La pedagogía es la persona que ayuda a la otra persona a aprender, le enseña, la corrige, vamos a decir, la cría, la desarrolla. Pero dice, el apóstol Pablo dice, aunque ustedes tengan 10.000 o muchos, en el original es muchos pedagogos, en Cristo no tendréis muchos padres. O sea, el que comenzó con ustedes, el que les dio la palabra a ustedes, el que los encaminó por primera vez, fui yo por el Evangelio, ¿sí? Por tanto les ruego que me imitéis. Bueno, entonces, dijimos, la primera cosa que dijimos esta mañana, ¿qué fue? Las personas tienen que tener a los ministros como siervos de Cristo, ¿sí? No siervos míos, ¿no? Dijimos. Lo segundo, administradores de los misterios de Dios. Lo tercero que dijimos es la alabanza, o sea, todos nosotros tenemos que trabajar para recibir alabanza. Después aprendimos que para poder borrar las divisiones tenemos que entender que no somos dueños de las revelaciones ni de la palabra que recibimos, sino somos simplemente administradores. Después vimos que cuando uno deja fuera a los demás de la experiencia positiva mía, yo me transformo también en alguien orgulloso, ¿sí? O sea, la experiencia es mía con Dios y los demás afuera, ¿sí? O aquellos hermanos que dicen, pues yo estuve en el cielo, aleluya, pero ninguno de ustedes estaba, ¿no? O sea, era yo solito, ¿no? ¿Sí? Y no sé por qué están todavía conmigo, porque yo solo soy del Señor. Cuando tenemos esas ideas, algo se produce en nosotros. Ahora, el amor es la clave de un pastor, es la clave de una iglesia, ¿sí? El amor. Ahora, quiero llegar a este punto de limitar. Bueno, ya voy a ir terminando, ¿sí? No quiero aburrirlos. Que me imitéis, dice. La palabra imitar va a venir de un término en griego que es mimetizar, ¿sí? Acá en el versículo número 16, ¿no? El término es mimetizar, no es imitar. Para nosotros en nuestro diccionario o nuestra idea, ¿sí? Imitar, ¿sí? Es alguien que hace como cuando el otro hace. Levante la mano, levantamos la mano, ¿no? No, no es así. Esa no es la idea. Creo que lo he dicho. La mimetización es la idea del piojo. Para mí, el mejor ejemplo de mimetización es la idea del piojo.
y siempre lo digo, a Silvia no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir porque sale bien y es bueno el ejemplo. Toda la gente puede entenderlo. En casa nosotros teníamos piojos rubios y negros. ¿Sí? ¿Por qué habían piojos rubios y negros? Porque Ana era rubia, ¿sí? Y tenía todo su pelo dorado y rubio, así, no sé, ¿no? Bueno, y Andrea y Lea tenían el pelo más oscuro, ¿sí? Entonces, cuando venían los piojos, sí, los piojos salían negros en la cabeza de Lea y de Andrea y rubio en la cabeza de Ana. Bueno, ahora eso es mimetización, o sea, ¿me entiendes? Es transformarse no en alguien, si levanta el otro yo levanto, sino alguien con el color, con las características del otro. Por eso el apóstol Pablo dice, imítenme, o sea, mimetícense conmigo, sean como yo soy. Bueno, es muy importante para una iglesia tener con quién mimetizarse. ¿Amén? O sea, no es solamente imitar la voz, los movimientos, la forma de hablar, no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con ¿qué? Con el espíritu, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy un padre para ustedes, ¿sí? Y no se metan con el tema del padre espiritual que anda dando vuelta por ahí, ¿sí? No estoy hablando de eso, ¿sí? Amén. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar en el pastorado los perros. Bueno, ¿quiénes son los perros? Acá, Timoteo, ¿sí? Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Yo voy a enviarlo, ¿para qué? Para que ustedes enderecen. Entonces, Timoteo, ¿qué les va a recordar? Lo que yo les he enseñado. Qué tremendo. O sea, Timoteo se había transformado en un piojo de Pablo, para decirlo de esta manera y usted lo entienda, ¿sí? Porque hay hermanos que dicen, no, está muy bien, a mí me gusta como predica el pastor, pero viste que hay cosas que no tienen nada que ver, yo no le voy a hacer caso en esto, y lo otro tampoco me gusta. Ah, no quieres ser piojo de este pastor. Aleluya. Hay muchos hermanos que no quieren ser piojos de este pastor. No digo porque no, porque a mí, porque yo, porque no sé qué, ¿viste? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Enviarle un piojo que lo contagie, un Timoteo. ¿Qué es lo que le envió a los hermanos? O en pastorado, en el pastoreo, un perro que los corrija. ¿Sí? Amén. Espero que me entienda bien, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Es que están envanecidos, o sea, hay orgullo, dice, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes, ¿sí? Y entonces le dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Cuando dice eso, dice, ¿se acuerdan ustedes? Cuando llegué y temblaba y parecía que no pasaba nada, ¿y se acuerdan lo que pasó? Ojo, que voy a ejercer lo mismo, ¿no? Así que yo creo que estaban diciendo que no venga Pablo, que venga Timoteo. Timoteo, díganos qué es el piojo de Pablo. ¿Sí? Urgente queremos transformarnos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, hermanos, hay mucha gente que habla, ¿sí? Hay gente que dice, no, porque así no es, porque acá tampoco. Y vos viste que el pastor el domingo dijo tal cosa. Entonces el hermano dice, yo no estoy de acuerdo, y a mí no me gusta lo que dice, porque así no debe ser, y porque, claro, pero usted venga y muestre el poder. No, como decimos, yo le digo a los hermanos, hay mucha gente que no habla conmigo y que no va a hablar conmigo por una razón muy sencilla, porque él sabe que le espera. Pero no porque yo lo voy a amenazar, no porque le voy a hacer algo, al contrario, a lo mejor me termina pegando él a mí. Pero no se trata de eso. ¿Sabe qué se trata? De la verdad y de la realidad.
¿Cuál es la realidad? Es que las cosas son así y no son así. ¿Me entiende? O sea, no importa lo que las personas digan. La persona tiene que tener esta claridad. Por eso el apóstol decía, yo voy a ir y cuando vea, voy a conocer, ¿sí? Voy a conocer el poder de los que andan envanecidos. Y usted sabe que el orgullo no conduce al poder, sino conduce al fracaso. Y conduce al dolor. ¿Conduce a qué cosa? Al enojo, a la miseria, a la escasez. Eso conduce el orgullo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando nosotros fuimos el sábado pasado a esa iglesia, vimos lo que estaba pasando y el Señor hizo y realizó cosas tremendas. Les voy a contar solamente así, como a modo de referencia, ¿no? Nosotros llegamos, estuvimos conversando con los pastores, hablando con ellos, gente muy cariñosa, muy amorosa, pero con mucho dolor. Y el Señor, en el culto, cuando empezamos el culto y empezamos la prédica y la tarea de lo que el Señor nos había mostrado hacer, a medida que los ministramos, el Señor fue cambiando el ambiente de ellos y cambió sus corazones, cambiaron sus disposiciones, cambiaron todo lo que les estaba pasando. O sea, que es posible, mis hermanos, es posible. Hay cantidad de lugares, de cosas que se pueden hacer. Entonces, no estamos hablando de simplemente decir, hagamos algo, ¿sí? O yo como pastor decir, bueno, a mí se me ocurrió hacer tal cosa. El Señor está adelante, ¿sí? En medio de nosotros, esta mañana se ha producido algo tremendo. Los que captaron esto y los que saben o los que en forma espiritual dicen, hay algo grande de Dios, no lo podemos dejar pasar. Es que usted es parte de algo grande de Dios. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que abandonar? El orgullo. La primera cosa que usted tiene que pensar esta mañana, ¿qué es lo que yo tengo que abandonar? El orgullo. Y poder decir, ayúdenme, ¿sí? Ayúdenme, me pasa esto, ¿sí? El pastor cuando terminamos me dice, por favor, ayúdenme. Yo dije, wow, digo yo, Señor, esto es tremendo, lo que el Señor hace, porque no me lo puedo atribuir, porque decíamos, yo soy común, vamos allá, estamos cansados, estamos agotados, llegamos con la última, apenas respiramos, después nos vinimos el domingo, viajamos, de las 11 de la mañana, el culto en la Prida era a las 7 de la tarde, llegamos a las 6 de la tarde desde Buenos Aires, ¿sí? Sin haber comido bien, nada, solamente habiendo tomado unos mates y comimos algo en el camino, y llegamos a las 6 de la tarde a la Prida. Ahí estaban los hermanos, nos esperaron, pasé al baño, nos lavamos un poco, y dije, bueno, ahora viene el culto. Y ministramos en el culto, y el Señor hizo cosas grandiosas, y ahí está otro matrimonio que el Señor ha tocado profundamente. Entonces dígame usted, ¿yo me puedo atribuir algo? ¿Usted se puede atribuir algo? Pero ¿quién está en medio haciéndolo? El Señor, el poder de Dios. Entonces el apóstol dice, yo voy a ir a ustedes, ¿con qué voy? Dice, ¿con vara? ¿No? ¿Con disciplina? ¿O voy con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, con dulzura. Mansedumbre acaba de significar dulzura. ¿Qué quiere usted? ¿Amor y dulzura o quiere vara? ¿No? Yo a veces combino, ¿no? Y si yo le digo a los hermanos, si un día ustedes me ven llegar a su casa con una docena de facturas dulces, ¿sí? Es porque viene también algo, ¿no? Que tengo que decirle algo fuerte. Así que combinamos la dulzura. ¿Ah? Ahora, debe ser así y debe ser así. ¿Por qué? Porque necesitamos, el final de todo, ¿cuál es? El crecimiento. ¿Está bien, hermano? El crecimiento. ¿De quién? El crecimiento de ustedes. Porque si ustedes crecen, ¿quién va a crecer? La gente que va a venir. Y si la gente que va a venir crece, finalmente, ¿quién van a crecer? La ciudad va a ser tocada, va a ser cambiada. ¿Me entiende? Y una nación va a ser cambiada. No se olviden que tenemos la meta de los 200 años. Sí, después lo vamos a hablar. Por eso mismo que quiero que el próximo domingo estén a las 9:30, porque quiero hablarles. En noviembre vamos a reunirnos, vamos a trabajar los temas, vamos a creer en grandes milagros. Mire, yo estuve ahí, estos días estuve recorriendo ahí y me doy cuenta de algo, que es posible. Cuando digo que es posible, mire que es algo imposible. Alcanzar
de norte a sur y de este a oeste, ¿sí? Y ver personas tocadas por Dios y pastores, iglesia levantada, parece imposible. Pero esto no es una tarea mía. Yo lo único que hago es creer. Yo creo. Pero si lo hacemos juntos, ¿entiende lo que le digo, no? Si lo hacemos juntos, si usted y yo nos juntamos y nos decidimos, nos hacemos piojo de piojo. Yo me hago piojo suyo, usted se hace piojo mío. Amén. Nos mimetizamos. Todos parece para el mismo lado. ¿Cómo le molesta esto a alguna gente? Alguna gente dice, en la iglesia no tienen por qué ser todos iguales, ¿sí? Cada uno tiene que pensar lo que quiera, uno piensa para allá. No es así. Todos pensando lo mismo, todos sintiendo lo mismo. Dejemos esta mañana el orgullo. Si usted esta mañana dice, mi vida está mal, pero nunca lo dice. Vamos a ministrar, y usted dice, no, ¿para qué? No. Pero arrímese, crea, ¿entiende, no? Comencemos a dejarnos llevar por el Señor. El Señor está en medio. Él es poderoso para hacer grandes cosas, sanarnos, ¿sí? Así que esta mañana, ¿sí?, tengamos este tiempo de decir, Señor, queremos ser una iglesia sencilla. Padre, esta mañana queremos ser una iglesia sencilla, donde nos dejamos, Señor, guiar por el Espíritu, donde dejamos que tu Espíritu nos lleve a las promesas que tú has hecho en tu palabra, porque son tus promesas, no son las nuestras. Te alabamos, Señor, te alabamos. Alabe al Señor esta mañana, dígale al Señor, Señor, yo quiero ser sencillo, quiero ser alguien que me dejo mimetizar. Yo quiero mimetizarme, Señor. Yo sé que tengo muchas costumbres, pero también estoy dispuesto a abandonar mis costumbres, solo para dejarme estar contigo, crecer contigo, meterme en el ministerio, meterme en tu obra, meterme, Señor, con los tuyos, meterme, Señor, para hacer una gran tarea en Argentina, porque todos nosotros, Señor, tenemos angustia por esta nación, una nación rica, una nación, Señor, que tiene todos los recursos, pero, Señor, ha vivido, está sufriendo, hay padecimiento, y nosotros queremos, Señor, en este tiempo, que Argentina sea una nación oveja. Queremos que Argentina se transforme en una nación oveja. Nosotros sabemos, Señor, que hay muchos siervos tuyos y ministros tuyos, pero tú nos has colocado en este ministerio, nos has colocado en esta congregación, nos has hecho en este lugar, has derramado. Así que ahora, Señor, queremos transformarnos en personas que nos mimetizamos. Señor, ayúdanos a abandonar, Señor, la división. Ayúdanos a abandonar el no estar de acuerdo, Señor, para poder comenzar a ser uno solo. Aleluya, para que el Espíritu se derrame en medio de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos amados, el Señor está en medio de nosotros. Y a medida que nos preparamos esta mañana para ofrendar, para diezmar, para nuestro compromiso de amor, recuerde algo usted esta mañana. Usted es parte, ¿sí? Y podemos ser más parte, podemos mimetizarnos. Nosotros sabemos lo difícil, ¿sí? Nosotros sabemos, pues nosotros venimos de ahí mismo, del orgullo, de la soberbia, de la altivez. Venimos también de la independencia, pero el Señor está en medio. Si usted afloja esta mañana, va a haber grandes cosas, te van a pasar grandes cosas. Esta semana pude hablar con una de mis primas, que no le hablo con ella desde los 15 años, 14, 15 años. El Señor está haciendo grandes cosas, pero hay que aflojarse, hay que dejar de ser, acá mando yo, acá se hace lo que yo digo.
acá si no es como yo digo, a mí nadie me va a doblegar. Olvídese de eso. Rinda su corazón. Aleluya. Honra al Señor con tus bienes. ¿Sí? El Señor hace grandes cosas. Tengo para contarles tantas cosas, para decirles, ¿no? Pero quisiera esta mañana recordarles esta palabra final. ¿Cómo rompemos con la división? Mimeticémonos. Dios te bendiga mucho.